Bienvenidos a las recomendaciones de Metropolitan Comics. Hoy os traigo todo un clásico, La casta de los metabarones, por fin, en un tamaño comic book como Dios manda, ya que Reservoir Books, que es la que tiene la licencia de esta gran obra, en su momento lo sacó en una versión jibarizada, que es la que yo tengo y la que leí en primera instancia. Y además, por poquito más de dinero, pues tenéis esta opción a un tamaño en condiciones para disfrutar del dibujazo de Juan Jiménez, que es impresionante. Yo no conozco mucho a este autor, pero es una locura. De hecho, tengo entendido que sus plazos de entrega y también el retraso en su momento de cuando fue saliendo esta serie fue debido a su impresionante dibujo y al tiempo que lleva a hacerlo. Y luego tenemos a Jodorowsky, que para mí es el David Lynch del cómic. Todos aquellos, el público más cinéfilo, lo entenderá, ya que tenemos un autor que hace lo que le da la gana, tiene sus manías, que va repitiendo también bastante en todas sus obras tremendas, todas me han gustado, nunca me han dejado indiferente, como puede ser El Papa Terrible, como puede ser Bouncer, como pueden ser los Borgia, y sobre todo el Incal, ya que esto no deja de ser de alguna forma una precuela o una historia que viene a ampliar el lore de uno de los personajes del Incal, que es el Metabarón. El Incal es otra obra que tengo ahí pendiente, que no me he leído todavía, pero tengo entendido que es un personaje bastante relevante, una suerte de mercenario, que es imbatible, que se ha enfrentado a todo tipo de peligros y ha salido siempre airoso, y aquí nos van a contar un poco todo su árbol genealógico, vamos a ver un poco todos sus antepasados hasta llegar a ese último dentro de la dinastía de estos metabarones, al que llaman el sin nombre, y la historia va a empezar un poco con unos robots que vienen a ser una suerte de asistente que están en este metabúnker, que viene a ser un poco la fortaleza del metabarón, contándonos, como os digo, uno de ellos, que se llama Tonto, muy curioso, le cuenta a Lothar, que es el otro robot, que es más tonto que tonto, y le va un poco contando pues toda esta historia con un poquito ese ligero tono de humor, también aderezado un poco con bastantes referencias sexuales, ya que es una obsesión que también va a tener este autor. Y vamos a ir viendo un poco a través de esta conversación con estos dos robots, vamos a ir conociendo, como os digo, a todos estos antepasados del metabarón. Que aquí, haciendo un poco una réplica de lo que es esa escena mítica del Incal, donde aparecía un poco ese ligero atisbo de lo que era el pasado de ese metabarón, lo vamos a tener aquí representado nuevamente con este dibujazo impresionante de Juan Jiménez, donde vemos ya un poco una de las principales premisas de esta dinastía, y como veis son esas mutilaciones, vemos como aquí tenemos al padre, a su hijo, vemos como le destroza la oreja, él que ya de por sí tiene una mano robótica. Y bueno, es que todo esto nos lo van a explicar de manera magistral, o sea, vamos a ver un poco este origen de estos Castaka, que es un poco esa proto, digamos, dinastía anterior a lo que fueron los metabarones, donde veremos que, haciendo una serie de prospecciones y demás, va a haber un accidente y vamos a ver la epifita, que viene a ser como un material que puede hacer que aquel ejército cósmico que tenga en su poder este recurso, pues tenga superioridad frente a otros. Y esto va a ser una cosa que también nos va a retrotraer mucho a otra de las grandes inspiraciones, yo creo, que de esta obra, que viene a ser Dune, con esa especia, vemos un poco todo eso, vemos también un poco ese estilo de ciencia ficción muy similar al que podemos recordar en Dune. De hecho, es que el propio Jodorowsky iba a hacer el guión original de la película de Dune, pero se descartó y finalmente lo acabó haciendo David Lynch. Volvemos un poco a esa similitud que yo veo un poco entre estas dos personas, que creo que tienen esa mente única, ¿no? Esa manera única de contar historias, cada uno en su propio medio. Y aquí vamos a ver un poco cómo nace todo eso, cómo nace a través de ese varón Castaka y de un mercenario, un pirata, y también una historia de amor, ya que aquí vamos a tener también muchas historias románticas, pero todas son muy trágicas, en la cual veremos el renacer de Othon, que es el primer metabarón. Cada álbum, son 8 álbumes, nos van a contar la historia de uno de ellos y vamos a ver un poco cómo cierra el ciclo y cómo se va creando, como os digo, esa idiosincrasia propia de los metabarones, donde, sin entrar en demasiados spoilers, sí que deciros que poco a poco se va a ir gestando un poco todo ese tema que os he comentado de las mutilaciones, todo el tema de que para que un metabarón, digamos, que complete su ciclo y se convierta en el siguiente en la dinastía o en el linaje, debe acabar con su padre. O sea, tenemos un poco esa tradición que no se ha hecho de manera forzada, sino que ha ido surgiendo de esa forma, y como esas mutilaciones que os comento también comenzaron con este Othon y se fueron ampliando todo este lore más adelante con unas historias cósmicas que
aunque tienen también sus partes de acción y sus partes a lo mejor más molonas, básicamente aquí vamos a estar ante una tragedia con todas las de la ley. Cada nacimiento de cada nuevo metabarón es una escena súper trágica, o sea, siempre le va a pasar algo a ese bebé que lo va a marcar de por vida. Vamos a ver las relaciones estas que es un amor como muy incondicional que luego acaba siendo súper tóxico y acaba derivando en cosas bastante bizarras y surrealistas. Pero es una lectura que no puedes parar, o sea, estás deseando ver cómo va a ser el siguiente metabarón, ver un poco qué similitudes y qué diferencias va a tener con el anterior. Vamos a ir viendo cómo cada uno tiene su propia historia muy bien elaborada, cómo cada uno va a seguir su propio sendero, su propio camino, ampliando y retroalimentándose unos a otros hasta la llegada de ese sin nombre, de ese metabarón definitivo, por decirlo de alguna forma. Y es que es una lectura imprescindible, o sea, ya no os digo solo por el nivel visual, que como veis es un auténtico espectáculo, sino por la originalidad en todos los conceptos que presenta, como también en toda la estética que tiene, esa estética de space opera, que la verdad que está chulísima. Y tenéis que leer algo de Jodorowsky. Yo creo que esta es una de sus obras más recomendables para empezar, ya que a pesar, como os digo, de esa obsesión también por lo sexual, por la violencia, lo cual es también muy curioso, que ahora llegaremos luego al apartado de extras, es una cosa que me da mucho la atención, y es que, por ejemplo, Juan Jiménez, el dibujante, odia ese tipo de escenas tan violentas, pero por exigencia del guión, pues Jodorowsky sí que le pedía que hiciera especial énfasis en ella, ya que es cierto que la violencia aquí no es gratuita, sino que realmente marca mucho el destino de los distintos personajes, mueve la trama, cambia muchas cosas y está muy bien implementada. Pero me gusta mucho esa tira y afloja, ¿no? que se nota incluso en la propia lectura del cómic, que tienen este binomio, ¿no? Este guionista y este dibujante, que al final saca lo mejor de cada uno, y es que es una chulada. La verdad que esto, por lo menos una vez, tenéis que leerlo en vuestra vida. Y nada, poco más que añadir, ¿vale? Es que no quiero desvelar las sorpresas, o sea, los distintos metabarones, todos tendremos un favorito, todos tendremos uno que nos guste menos, pero todos son originales, no hay un metabarón igual, y como os digo, todos van plantando distintas semillas, nunca mejor dicho, y van plantando distintas piezas de ese puzzle que al final cierra donde empezó, con ese varón Castaca, que además le lega un poder ancestral a ese primer metabarón. Veremos que eso se recupera un poquito también al final y cierra, como os digo, ese ciclo, donde aquí podéis tener toda esa historia autocontenida, que entiendo que cuando me lea el Incal, que no tardaré mucho, que lo tengo por ahí desde hace tiempo, tiene que ser muy chulo leer a ese metabarón con todo ese contexto que ya tiene. Tiene que disfrutarse muchísimo más. Aquí veis un poco lo que os digo. Aquí tenemos la imagen que salió en su momento en el Incal, dibujada también espectacularmente por Moebius, y un poco esa adaptación de Juan Jiménez, que bueno, tiene un estilo mucho más realista y mucho más vistoso a todos los niveles. Fijaos las ilustraciones, o sea, esto es una auténtica maravilla. El árbol genealógico, tenemos un apartado de extras impecable que viene a profundizar mucho más en ciertos temas, a darnos también un contexto que ya tiene de por sí la obra muy buen contexto, está todo muy bien contado, pero aquí vamos a tener distintos elementos que nos van a terminar de depurar un poco pues toda esta gran historia de esta familia, de esta tragedia griega a todos los niveles, con complejo de Edipo de por medio, dolor, drama, o sea, va a ser realmente una obra Dune, toda esta mezcla de conceptos. Si os llama la atención vais a disfrutar muchísimo, aderezada, como os digo, con ese ligero humor que nos van a presentar estos dos robotillos, que la verdad que también, después de tantos momentos dramáticos, tanto dolor, tanto sufrimiento, pues es de agradecer, ¿no? También ese contrapunto que le dan los robotillos. Y en general, si tenemos un recomendado en Metropolitan Comics que colocar en los puestos más altos del top, desde luego que tiene que ser esta obra. Además creo que está bastante bien. Por 60 euros tenéis 600 páginas de cómic, creo que valía 60 euros, 600 páginas de cómic a un tamaño bastante bueno. Y esto también, añadir que aquí han incluido también unas historias extra que nos vienen a ampliar todavía más aún la historia de los matabarones, incluso más atrás, con lo que os digo, los Castaca, ese primer varón, que pues con esa unión de la hija de estos Castaca con ese pirata, salió ese primer metabarón. Te vais a tener también esta historia incluida, con todo el tema de esta deidad ancestral, de esta suerte de pájaro, que también nos lo cuentan aquí un poco, en la edición yo creo más completa que se ha hecho jamás de esta obra, que no tenéis que dejar escapar. La casta de los metabarones, Jodorowsky, también es garantía de calidad, aunque os tiene que gustar.
y no es para todo el público, ni para estómagos sensibles, ni para mentes impresionables. Realmente Jodorowsky es lectura bastante hardcore y para adultos, en el concepto de que nos va a mostrar toda la crudeza del ser humano en su máximo exponente. Y hasta aquí la recomendación de hoy. Pues les haya gustado, suscribiros si estáis suscritos y estad atentos a las próximas recomendaciones de Metropolitan Comics. Hasta la próxima.